Bueno, observen que ya estamos llegando a este capítulo 6 de Primera de Timoteo y ya aclaramos que Timoteo es para aquel hombre o mujer que, agotando ese encuentro personal con Cristo Jesús, que lo lanza al nuevo nacimiento, porque nace del Espíritu y del agua, que dedujimos que es la palabra de Dios, ya ha renovado su entendimiento. Entonces el Espíritu Santo ya lo puede tratar como no a una persona niña en Cristo que apenas inicia su peregrinar con Él, sino que ahora le habla para renovar su entendimiento, pero como líder. Ya no estamos hablando de apartarnos de determinadas conductas. Resulta que la vida en el Espíritu de Romanos capítulo 8, que se manifiesta en el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, nosotros no podemos entenderla solo como la herramienta, para usar un término, que Dios nos ha dejado para no pecar. Porque a veces pensamos que la vida en el Espíritu es para dejar de pecar. Y realmente lo que Dios nos ha dado a través de la vida del Espíritu es la esfera en la que se puede comunicar con nosotros. Porque Dios es Espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad. Esto es claro cuando hemos renovado nuestra mente, porque indudablemente cuando creímos en Cristo Jesús, lo que ocurre es que nosotros, como nacidos bajo el Adán caído, morimos, somos sepultados y resucitamos. Al resucitar, la resurrección es de una persona completamente nueva. La Biblia es tan clara. Yo no sé a veces por qué nos complicamos al leerla. Ya me acordé, porque la leíamos intelectualmente, a veces sin haber nacido de nuevo, y la leíamos en nuestras propias fuerzas y no con la mente de Cristo que nos regalaron en 1 Corintios capítulo 2. Entonces resulta que el que pecaba murió, ¿o no? El que pecaba murió o no murió. Pero el que resucita es una nueva criatura para tener comunión con el Padre, y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo se tiene comunión en las autopistas del Espíritu. Entonces, ojo, es como, traigamos aquel ejemplo, que usted está en la casa, va a empezar a comer y nota que ese tenedor tiene uno de los dientes torcidos. Usted dice: Paquita, ¿y este tenedor por qué está así? Entonces ella le dice: no, don fulano, es que lo usé para abrir el tarro de leche clean del niño. Entonces, indudablemente, el tenedor sirvió para eso, pero no fue para eso que lo hicieron. El tenedor lo hicieron para comer decentemente y en orden. Lo mismo ocurre a veces con la vida en el Espíritu. Indudablemente nos ha sido dada para no caminar más en la carne, pero realmente nos fue dada fue para caminar en el Espíritu y tener comunión con Dios en la esfera de Él. Cuando nosotros aún estamos renovando nuestra mente y no entendemos eso, estamos pensando algo así: aquí está la autopista de la carne, que es la ira, aquí está la del Espíritu, que es la paz. Voy a hacer una tremenda fuerza para poder vivir en la paz del Señor y apartarme de esa ira. No, resulta que el asunto con la ira en el Adán caído es que esta personita, hombre o mujer, culta o inculta, se enoja y esa ira le dura siglos. El nacido de nuevo tiene una gran ventaja, que le puede dar la ira, pero tiene un gran astro que le recuerda que no se debe poner el sol sobre ese enojo. O sea que el asunto de la ira y el rencor y todas estas cosas de falta de perdón mueren con el día cuando se pone el sol, pero eso no lo ve el que ha nacido una sola vez.
eso lo vemos ya nosotros. Entonces la vida en el Espíritu es realmente para que nosotros caminemos. Entonces podemos encontrar versículos muy fuertes. Está por allá, ¿quién me busca? Creo que es Judas, tal vez el versículo 25, en que es poderoso para guardarnos alegremente sin caída y presentarnos delante de Él. Entonces, cuando yo todavía miro la vida del nuevo nacimiento como una lucha contra el pecado, pero realmente el que estaba esclavo del pecado fue el que murió. Ahora soy libre para ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, o como dice Romanos capítulo 6, creo que es el versículo 12 o 13. ¿Me lo encontraste? Del micrófono que estás administrando, por favor, ¿qué dice? Judas 24, pastor. ¿Qué dice? Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Entonces es posible vivir una vida en el Espíritu sin caída. Que caemos, entonces está la solución de Gálatas capítulo 6, para el que nacido de nuevo ha caído, lo traemos otra vez, y no sea que nosotros seamos tentados y también caigamos. Vosotros que sois espirituales, entonces restauradle con buen ánimo. Y aún hay otro versículo más agresivo, si mal no recuerdo, en primera o en segunda de Pedro, en el segundo capítulo de alguna de las dos, o en el primero. Y dice: si hacen estas cosas, no caeréis jamás. Entonces lo que la vida rica del Espíritu me está lanzando es a una vida en una completa dimensión, en la cual, como hijo, que ahora soy de Dios, no como criatura, habiendo nacido una sola vez de mi papá y de mi mamá, por haber creído en Cristo Jesús y haber nacido del Espíritu y del agua, que es la palabra, entonces se me ha sido dada la potestad de ser llamado hijo o hija ¿de quién? De Dios. Y en esa esfera de familia es que se vive la vida del Espíritu. ¿Encontraron también el otro versículo? ¿Sí lo encontramos? Bueno, entonces créanme. Dice: por eso cuando entramos a 1 de Timoteo capítulo 6, ya estamos hablando, Pablo está hablando, el Espíritu Santo a través de Pablo está hablando a personas que tienen claro esto de vivir en el Espíritu. No están en una lucha contra el pecado pues que los asedia, sino que por el contrario entiende lo que dice Hebreos capítulo 12, que avancemos y corramos puestos los ojos en Jesús, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ya no somos esclavos, nos asedia sí, pero tenemos el privilegio de parte de Dios, entonces, de escoger de quién vamos a ser esclavos, si del pecado para muerte o si de Dios para vida eterna. ¿Claro o no claro? Entonces todos esos procesos de renovación de nuestra mente son los que necesitamos. Y ahora Pablo le está hablando a personas que o son obispos, en el caso de Timoteo en la congregación de Éfeso, una congregación local, o son diáconos, que también nos ha dado algunas pautas para lo que es el diaconado, sean hombres o mujeres, o son ancianos que enseñan o predican la palabra, como lo vimos en el capítulo 5, para que encuentren hombres y mujeres fieles que también sean capacitados para enseñar a otros todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado por su gracia en la palabra. Entonces el asunto va más allá. Aquí estamos buscando ser obreros para la mies, que edifiquen esa mies conforme a la revelación del Evangelio del Reino, que incluye los mandamientos de Moisés, ya que los mandamientos de Moisés no incluyen los del reino, y los llamemos a una completa libertad en el amor y no en el temor que generaba la ley de Moisés para aquellos hombres o mujeres que nacidos una sola vez intentaban cumplirla pero no podían porque estaban vendidos a la carne. Recuerden también que en 1 Corintios capítulo 13 Pablo habla de 3 dones que parecen ser de privilegio, como son la fe, el amor y ¿la qué? Y la profecía, de los cuales dice que el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el mayor de ellos es el amor? Porque para cumplir eso, la fe, la esperanza y el amor, gracias. Pero ¿cuál permanece? El amor, un camino más excelente,
Dice, les voy a enseñar un camino más excelente, el amor. Porque el amor al que Pablo se refiere es el amor ágape. Y el amor ágape, que es el que proviene de Dios, nos es entregado a los que somos hijos e hijas para poder inclusive amarlo a Él desde el amor que Él nos ha entregado, porque el amor nuestro no le servía, porque el amor nuestro era carne. Pero también recuerden que en Romanos capítulo 13, Pablo dice que el que ama ha cumplido la ley, porque el que ama no le hace daño a su prójimo. Me está hablando entonces que la esfera en la que nos movemos los nacidos de nuevo es el amor. Ya no otra clase de amor, sino el amor, y ese amor solo le ha sido dado a los que nacen de nuevo. Por eso dice, porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no le crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Fíjate que el eje, la comunicación de Dios con la humanidad es el amor ágape. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer esta clase de versículos y los empezamos a leer como si fuera un memorial de agravios o una carta de emancipación, o como trató de publicarse en alguna ocasión en alguno de los siglos, las tesis para, no es tal. Estamos adentrando en una esfera en la que solo se pueden mover los hijos y las hijas de Dios con libertad, así en este caso en lo humano fueran esclavos. Dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, Pablo no deja de reconocer que la esclavitud es un yugo, que existía al momento de la revelación que él está recibiendo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, pero que han nacido de nuevo, a eso se refiere. Por ejemplo, usted no se lo puede aplicar a una persona que no ha nacido de nuevo, no va a entender. Esta persona que no ha nacido de nuevo quiere luchar contra la esclavitud desde su propio punto de vista humano, como lo hacían aquellos hombres a los que hizo referencia Gamaliel, cuando los de sumos sacerdotes y los del Sanedrín querían impedir que Juan y Pedro predicaran el evangelio del reino. Entonces Gamaliel los hizo salir y les dijo aparte, mire, hace algún tiempo se levantó, creo que uno se llamaba Judas, otro se llamaba Teudas, se dio muerte a esos hombres y los que los seguían se dispersaron. Pero tengan cuidado ahora, no sea que sean hallados luchando contra Dios. Bien, entonces dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos. Pablo reconoce que en medio de esa relación que ya sabemos que es la más terrible que puede existir entre un ser humano y otro, la esclavitud, yo poseerte como una cosa y como un objeto y mandarte como tal, y tú y yo, que ahora nacimos de nuevo, entendemos que no hay acepción de personas para con Dios, por la vida del nuevo nacimiento que me es dada por la vida del Espíritu. Entonces puedo entender un versículo de estos. Él no está abogando por la esclavitud. Lo que pasa es que Pablo está hablando de dos sistemas. Está el sistema del mundo, que puede tener esclavitud y explotación. Al diablo le luce caminar así, y a todos sus seguidores y a los que no han nacido de nuevo. Pero en el sistema del reino ya esas cosas no existen. Él hace una completa división. Es el ser humano cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene el privilegio de vivir de acuerdo con los ordenamientos de Dios, aún en sistemas de opresión como estos. Y por eso dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Aquí Pablo incluye no solamente a los amos creyentes, sino también a los que no eran creyentes, porque es muy simpático, como el Espíritu Santo no hace excepción de personas, él hacía o arrinconaba bajo la convicción de pecado, justicia y juicio, fuese al esclavo o al amo, y tenían un encuentro personal con Cristo Jesús y nacían de nuevo por el Espíritu y por el agua. Y cuando nacen de nuevo, resulta que ahora soy un nacido o una nacida de nuevo y estoy en la condición social de ser un amo, o estoy en la condición social de ser un esclavo. Entonces dicen que este es el primer hachazo que se le da a la esclavitud como tal, como una conducta aberrante del sistema de los no nacidos de nuevo, y desde ahí, sin hacer algarabías, se mató. Porque ¿qué empezó a ocurrir? Amos creyentes y esclavos creyentes empezaron a tener comunión entre sí.
Es más, muchas personas que eran esclavas en su relación con estos amos creyentes, ya a nivel de congregación podían llegar a ser obispos o diáconos, e inclusive el que le poseía como objeto era dirigido por aquel como líder. Maravilloso. Pero también Pablo, por el Espíritu Santo guiado, entra a regular esa clase de conductas y le dice a los esclavos creyentes: tengan a sus amos por dignos de todo honor. Entonces, como estos esclavos no estaban anhelando su libertad para realizarse porque ya eran libertos en Cristo, dice 1 Corintios capítulo 7, aunque si podían, dice Pablo en el mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 7, háganse a la libertad. Se hacía la libertad porque el amo me dejaba libre, o a su muerte dejaba la instrucción de que me dejaran libre, o yo podía tener acceso al precio para comprar mi libertad. Entonces, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Pero también Pablo le va a hablar a los amos, porque aunque eran amos de personas en la relación esta de la esclavitud, ellos mismos como amos eran esclavos de Cristo. Entonces le da toda la dimensión al asunto. Pero ¿qué hacer con un amo que no es creyente? Como yo ya como esclavo no estoy para realizarme en mi libertad física, Dios me permite la oportunidad de iniciar mi nueva vida en esa condición sin necesidad de tener que salir huyendo, procurando mi libertad si era posible, pero si no la lograba podía estar en la plenitud de la vida del Espíritu ahí, ya como un embajador y un representante de Cristo sirviéndole a un amo, fuese bueno o malo en su trato, para si quizás Dios tenía la misericordia sobre ese ser humano que me poseía como esclavo, de llegar también a los pies del Señor. Pero si no he nacido de nuevo, ¿qué voy a entender eso? Y si he nacido de nuevo y no he renovado mi mente, todavía estoy luchando por los derechos y se vive, se siente, todas esas cosas, ¿cierto? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y aquí viene el porqué. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Es decir, al hombre o mujer de reino se le exige un comportamiento de hombre o mujer de reino en la condición en que esté. Y además de la doctrina, porque uno puede creer mucho en Dios y hablar muy bonito de Dios, pero al momento de actuar, entonces ese amo podría decir: ay, eso que este es pues creyente. Trasladémoslo a la época actual de empleados y empresarios. Entonces, desde ese punto de vista es que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Ahora, también estaba la otra opción. Soy esclavo creyente, pero tengo un amo creyente. Si Pablo le acaba de decir a los que tienen amos no creyentes que les sirvan, ahora les va a hablar a aquellos que tienen la relación, por ejemplo, que tenían Onésimo y Filemón. Esa cartica es fabulosa. Y los que tienen amos creyentes, no me canso de repetir, Pablo le estaba hablando a esclavos nacidos de nuevo. Les dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles ¿qué? Mejor. Entonces, resulta que tengo mi amo, soy su esclavo, y Pablo lo que me está diciendo es: respete la condición de servicio que le debe, y ahora sírvale mejor porque son hermanos. Mira lo bonito acá. No los tengan en menos por ser hermanos. Trasladémoslo a la época actual. Tengo un empleador que es creyente y yo me precio de ser creyente. Le debo servir mejor todavía porque es mi hermano en Cristo el que se beneficia de mi servicio. Perfecto. El que se beneficia de mi servicio. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? ¿Estamos? ¿Por qué estamos hablando de esto? Recuérdenme, ¿por qué? Porque estamos ¿qué? Renovando nuestra mente. Entonces, el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Es claro, este sistema está fracturado, el del mundo está fracturado desde el mismo Génesis capítulo 3, como en la mitad, cuando la cosa se desarregla. Entonces, nada de eso a Dios le sirve,
pero ha estado permitiendo hasta que el tiempo se cumpla, Sara, el que acabas de leer en el capítulo 10, versículo 7 de Apocalipsis, en el que Dios va a restablecer todas las cosas, a restaurarlas, y realmente tendremos la relación para la cual hemos sido llamados, aún venciendo cosas como la misma muerte, porque hay una resurrección que me libra de eso. Y como el sistema está fracturado, jamás va a ser justo. El sistema no va a ser justo, ni en la época de la esclavitud, ni ahora en el del capitalismo o el socialismo o el comunismo. No habrá justicia porque todos esos sistemas proceden de corazones de hombres y caídos. Correcto. Entonces dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Ahora, ¿por qué les he de servir mejor a estos? A aquellos les servía por el evangelio en el cual digo creer, y por la doctrina de ese evangelio que digo predicar. Pero a estos que ya conocen el evangelio y conocen la doctrina, a estos que son creyentes entre sí, les dice, por cuanto son creyentes, y dice, y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, recuerden que acá Pablo no le estaba hablando a los creyentes como tal, aunque la carta era leída para todos, pero le está hablando a Timoteo cómo debe, desde la enseñanza y desde la predicación, exhortar a la gente en su estilo de vida. Vuelvo al punto. Aquí ya no está pensando tanto en la mies Pablo, sino en el obrero o la obrera que cuida esa mies que es del Señor y que la dirige. ¿Están conmigo? Dice, si alguno enseña otra cosa, cuando partimos en el capítulo 1, debemos recordar que había problemas de doctrina. Es decir, había gente enseñando otras cosas que no se adherían a la sana predicación del evangelio del Señor Jesucristo y estaban desviando a la gente tras palabras vanas. Es decir, se apartaban completamente del evangelio del reino, que incluye la salvación, y a la gente la metían en unos pasillos que no llevaban a ningún lado, sino que los embolataban y no afianzaban realmente su vida en el conocimiento del Cristo Jesús que los había salvado y los había redimido. Si alguno enseña otra cosa, es decir, hay personas que pueden enseñar otra cosa, pero a esas personas que enseñan otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuáles son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pensemos en un ejemplo sólido, el Sermón del Monte, por ejemplo. Pensemos en cada uno de los actos del Señor Jesucristo en los evangelios. Pensemos en eso. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y cuando habla de Señor acá, recuerden que venimos en el contexto de que había amos, a esos amos también se les decía Señor, y había esclavos, se les decía siervos. Entonces, tanto el amo creyente como el amo no creyente tienen un Señor superior a él. El primero, el amo creyente, porque cree en ese Señor y ha sido nacido de nuevo. Y el segundo, el amo no creyente, aunque no quiera, por ateo que sea, por mucho que no quiera en la resurrección, siempre tendrá un Señor, porque el Señor es Señor de los que creen y no creen en Él. Y es más, va tan allá la cosa que resucitan los que no creen en la resurrección y los que sí creen en la resurrección, solo que el camino es distinto y el destino que tienen. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces esta señora piedad es ser pío. Impío viene de no tener piedad. La persona piadosa a la que se refiere acá Pablo, que está conformada a la doctrina sana del Señor Jesucristo, es aquella que cree todo lo que hemos hablado en Romanos, es aquella que cree todo lo que hemos hablado en Gálatas, en Filipenses, en Colosenses, en Primera, en Segunda de Pedro, en Santiago, en Primera, Segunda y Tercera de Juan. Entonces, todo esto conforma la enseñanza, y como Pablo está instruyendo a personas líderes, para usar esa palabra, habrá gente que no se va a conformar a esa sana doctrina. ¿Qué ocurre con la gente que enseña falsas doctrinas? Ya nos hizo una advertencia en el capítulo 4. En los postreros días vendrá gente amadora de sí mismo y predicando doctrinas ¿de qué? ¿De qué dice? De demonios. Todo lo que no se sujete a la sana doctrina que es revelada por el Espíritu Santo, hay demonios de falsas doctrinas por ahí enredando a la gente.
Entonces por eso dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, aquí viene, está envanecido. Miren que la vanidad es un producto de la mente carnal. La vanidad, producto de la mente carnal, no sujeta a Cristo como la mente de Cristo. Se envanece a tal punto que ya nos dio también un ejemplo Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, cuando dice que no caigan en la condenación del diablo, que fue creerse superior a Dios, y conforme a ese creerse superior a Dios se rebela contra Dios y es expulsado. Entonces, de igual manera, hay personas envanecidas que diciendo saber no saben qué, nada, y deliran. ¿Qué es el delirio? Producto de una mente envanecida, pero también recordemos cuando la gente tiene altas temperaturas y su cerebro se embota por el calor que hay en su cuerpo que no puede manejar, se usa esa palabra, la gente empieza ¿a qué? A delirar. También hay delirios en la mente intelectual envanecida, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. El asunto es que como ese envanecimiento, que es en sí ignorancia de Dios y de las cosas de Dios, que nos conduce a delirios acerca de cualquier tema, llamémoslo cuestiones, y peleas que son solo de discurso. Pablo, cuando quiere llamarle la atención a los de Corinto, dice, bueno, ¿cómo quieren que vaya pues? ¿A las buenas o a las malas? ¿Sí? Entonces dice, de las cuales, como estas orígenes son carnales, son mentes carnales, producen obras de la carne. Cuando uno se mete en todas estas lides, termina discutiendo y empiezan a nacer envidias, una autopista de la carne, pleitos, otra autopista de la carne, blasfemias, que es ir en contra de la sana doctrina, malas sospechas, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ponen al creyente desprevenido e incauto, porque es niño. Recuerden que en Efesios capítulo 4 dice que los 5 dones ministeriales que han sido entregados por la Constitución y constituidos por el Señor, son para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados por cualquier viento de doctrina y enseñanza, que por la estratagema de engañadores arrastran a las personas. Entonces, esta situación también lanza a otros caminos de la carne, que son disputas necias, y aquí viene, de hombres corruptos. ¿En dónde? Es una mente no renovada. Recuerden que la mente de Adán está caída. Cuando Dios le dijo, seriamente le dijo, mira, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ¿qué? Morirás. Y murió, pero quedó sabiendo el bien y el mal, desde el punto de vista ya caído, a tal punto que Dios dice, expulsémoslos del jardín para que no vengan a ser como nosotros, es decir, con ese conocimiento errado, eternos de esa manera. Entonces, la restauración en Cristo Jesús, que es de todas las cosas, nos muestra que no solamente vino a salvarnos, sino también a renovar todo un sistema de pensamiento universal. Y dice, disputas necias de hombres ¿qué? Corruptos. Usted va con esas ganas a comerse esa comida que supone que es agradable y la abre, lo primero que encuentra es el mal olor, lo segundo, el mal sabor, y si insiste en comerse eso, se envenena. Así ocurre con las falsas doctrinas. Dice, disputas necias de hombres corruptos, ¿de dónde? De entendimientos. Y aquí viene, privados ¿de qué? De la verdad, porque la verdad revelada de Dios solo se puede conocer por el Espíritu. El Espíritu no le enseña a la mente carnal. El Espíritu, recuerden que este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Y en ese momento desciende el Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Pero recuerden que el Señor Jesús, Juan el Bautista dijo, he ahí el ¿qué? El Cordero de Dios. Guardando la simbología, un animal tan arisco como es una paloma, no estamos hablando de las de parque pues que les da comida a cualquiera, sino la paloma como tal, que es arisca y no es confianzuda, jamás se iba a posar sobre un animal que no fuera un cordero, porque el cordero es totalmente inofensivo. El Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces dice, esa mente renovada que trae Jesús, Jesús no tuvo necesidad de renovar la mente.
porque él no nace bajo pecado. Entonces dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados ¿de qué? De la verdad. Esa privación es por el gran abismo que hay entre el ser caído y el ser nueva criatura. Con las nuevas criaturas es que Dios se abre a hablar de las cosas del Espíritu. A ellos les revela todas las cosas. El Señor Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. A ustedes les es dado conocer los misterios ¿de qué? Del reino. Pero mientras tanto a los otros que no han nacido de nuevo les hablará en parábolas para que no entiendan. Y porque tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. El asunto va mucho más allá. Tengamos en mente este pasaje en el cual el Señor una vez se queda mirando a los discípulos y les dice, no podéis servir a Dios y a las ¿qué? Y a las riquezas. Otras versiones dice, no podéis servir a Dios y al dinero. El amor al dinero es el aceite que mueve el sistema del mundo. En todas las parábolas, la gran mayoría, en las que el Señor Jesús habla y censura las conductas del ser caído, siempre las lleva a la esfera de las finanzas. ¿Por qué? Por ejemplo, el joven rico era un buen agente, nacido una sola vez, pero completamente cegado por la codicia, tanto que le impidió ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Señor Jesús le tiró todas las cascaritas para que nacería de nuevo. Por ejemplo, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. ¿Cuál es la respuesta que este hombre debe haberle dado? Pues porque usted es Dios, por eso le digo bueno. Pero él no veía en Jesús al Mesías, no veía en Jesús a Dios. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. En el Antiguo Testamento encontramos a Balaam, al cual contrató el rey Balac para que maldijese al pueblo de Israel, y hasta una burra le tuvo que hablar porque estaba tan cegado por la codicia que él, con tal de ganarse sus bulticos de oro, era capaz de ganárselos a como diera lugar. Así el ángel que se puso en el estrecho con la espada para matarlo, lo vio la burra pero no lo vio él, porque a las burras pues no las mueve el dinero, ¿cierto? Entonces, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y aquí viene, qué delicado esto, que toman la piedad como fuente ¿de qué? De ganancia. Toman el camino de la enseñanza, de los preciosos secretos del Evangelio del Reino para lucrarse. Ahora, está hablando de que para hacer esa cosa y cometer esa brutalidad, tengo que ser una persona corrupta de entendimiento y privada de la verdad, que ve en esto un modo de lucrarse y no realmente lo que el Señor Jesús hizo con cada uno de los discípulos que llamó. Aquellos estaban pescando y les dijo, vengan, yo los hago pescadores ¿de qué? De hombres. Mateo estaba en el banco de los tributos, Leví, y el Señor Jesús lo saca de ahí para que sea pescador de hombres. Y recuerden que Pablo, sabio, dice que quiere presentar en el tribunal de Cristo a todos aquellos que se ha ganado a través del nuevo nacimiento y ha edificado a través de la renovación de su entendimiento, para mostrarlos como cartas ante Dios, porque ese es su trabajo. El trabajo nuestro es la gente, no la remuneración. La remuneración nuestra salta para vida eterna. Lo financiero solo es para acá, para lo temporal. Entonces, bajo ese contexto, entonces miremos que toman la piedad como fuente de ganancia. Hay solo un consejo frente a estas personas. Ahí no dice, trate de convencerlas, de pronto se cambian. No dice, apártate de los ¿qué? De los tales. ¿Por qué? Porque por ganarse un peso son capaces de enseñarte cualquier cosa, tergiversando la sana doctrina. Pedro ya lo dijo cuando en su carta dice, como también nuestro amado hermano Pablo dice en casi todas sus epístolas, algunas de ellas pues difíciles de entender, los cuales, cosas que tuerce algunos, como también tuercen las otras escrituras, hablando ya del Antiguo Testamento. Entonces, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Usted y yo tenemos que estar pilosos en eso. Pilosos en eso. Si la persona que está allá predicando el Evangelio está realmente hablando del Evangelio del reino, o está esclava de las añadiduras. Al ser esclavo y esclava de las añadiduras, pues añadiduras predicará.
¿Para qué? Para que hablara al corazón del no nacido, porque uno para predicarle añadiduras a la gente no necesita un público nacido de nuevo. Cualquiera que no haya nacido de nuevo quiere las cosas que son para vestir, que son para comer y que son para beber, cosas. O personas que sin haber renovado su entendimiento siguen viviendo en la vida de la carne, y entonces el día que se presenten ante el tribunal de Cristo no habrán construido con oro, plata y piedras preciosas, que es el camino correcto de construcción después de haber puesto el único fundamento que hay, que es el Señor Jesús, sino que construyeron con madera, heno y hojarasca. Solo traerá pérdida. Pero vamos más allá. Si enseño falsas doctrinas para poder lucrarme y tuerzo el evangelio del Señor Jesucristo, entonces pierdo de vista lo que el último versículo del capítulo 4, ¿cierto? Dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina que ¿qué? O es el 3:16, ya no me acuerdo. Entonces, si predico mal la doctrina, ya no cuido ni de mi alma de ser humano que digo estar funcionando en la predicación, 4:16, sino que además pierdo a los que me siguen, me convierto en un ciego guía de ciegos y me voy al hueco de la perdición. Esto es muy grave. Cuando, de verdad, cuando os insisto, leamos juiciosamente las Sagradas Escrituras. Pastor, es que yo trabajo mucho. Mi niño, mi niña, estás errando al blanco conscientemente. ¿Por qué? Porque solo las Escrituras te pueden hacer apto para la salvación que hay en Cristo Jesús para vida eterna. Nada, absolutamente nada más puede hacerlo, porque este camino es tan claro acá, cuando lo podemos ver con la mente nueva, con la mente renacida de Dios. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pablo usa la comparación y llega a un clímax en el cual, más bien descendente, en el cual las personas corruptas de entendimiento se clavan, pero ahora comienza un clímax ascendente, porque también, así como hay hombres corruptos de entendimiento, hay hombres renovados de entendimiento. Y cuando hablo de hombres, no estoy hablando de la raza humana como tal, porque puede ser un hombre o una mujer. Volumen, un momentico. Pastor, por ahí hay un argumento de que yo voy a esos sitios o a esas personas para tratar de convencerlos de que están equivocados. ¿Qué piensa eso? Pienso que estamos violando, es que esto no es una sugerencia, esto es un mandato. Dice: apártate de los ¿qué? De los tales. Que yo me meto allá porque es que yo soy como un ninja del evangelio. Vaya pues, te verá. Yo me quedo mejor aquí con las ovejitas, que si nos cuidamos. ¿Por qué? Porque es ponerme en esferas de peligro. Me convierto en uno de los de Efesios capítulo 4, en donde dice: niños que van fluctuando buscando cualquier viento de doctrina. No, nosotros no somos los mesías de nadie. El único Salvador aquí es el Señor Jesús, y el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y uno no se debe sentir mal por el hecho de que la gente esté equivocada, simplemente que el único que convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo. Sí. Ahora, Timoteo también dijo, Pablo también dijo en Timoteo, en el capítulo 5, hay un pedacito en donde dice: a unos convéncelos, a otros arrebátalos, y a otros simplemente odia sus ropas. ¿Te acuerdas? Entonces, estos es de los de salga corriendo, los que toman la piedad como fuente de ganancia, porque tienen la mente corrompida y no conforme a la verdad hablan. Apártate de los tales. Entonces les decía, señora, micrófono. No, micrófono. Pastor, es que esa parte tan importante, apártate de los tales, no está en esta versión NBI. ¿Qué dice? Sí. Ya queda ahí. Dice: es un medio de obtener ganancias, punto. Y punto. Pero si te fijas, a pie de página debe aparecer. Sí. ¿Qué versión es esa, Angie? Sí, claro. Viene de la misma de Casiodoro. ¿Lo encontraste, Estela?
búscalo y verás que debe aparecer a pie de página donde están todos los versículos que se quitan del texto. ¿Sí? Bien. Bueno, independientemente de la versión, el consejo de Pablo es: no siga por ahí, porque es que si estoy siguiendo, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, no me da pena confesarlo, que usted llega a un lugar a comprar alguna cosa, ¿cierto? Y hace la fila, y llega a la taquilla, y le dicen: señor, esta no es la fila. A veces, por andar entre esto, nos metemos a hacer la fila que no es. Esta es la fila de los envanecidos y corruptos. ¿Sí aparece? ¿Sí aparece? ¿Cómo fue que ganancia? Salgamos de esa duda, Estelita. No me gusta que quedemos con dudas. Sí, pero aclaremos primero la primera. Bueno, gracias, Arita. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia, ahora sí la parte positiva. ¿Sí? Miren qué bonito acá. Pero gran ganancia es la piedad o la religión, acompañada de ¿qué? De contentamiento. Contentamiento es otra señora. Esta señora solo la pueden tener aquellos que han nacido de nuevo, porque el que no ha nacido de nuevo o tiene la mente corrupta en su entendimiento y predica la piedad como fuente de ganancia o toma la religión como una fuente de ganancia para llenar sus bolsillos, estas personas están esclavas de la codicia, y la codicia es una autopista de la carne, correcto. Pero resulta que el nacido de nuevo, que ahora está enseñando y predicando, tiene una espectacular forma en la vida con respecto a la abundancia o la escasez, y se llama contentamiento. Pablo le va a circunscribir al predicador de la piedad y al creyente realmente nacido de nuevo y que ha madurado su mente, algo completamente revolucionario. Tan revolucionario para el periodo de la esclavitud, la relación entre ambos creyentes y esclavos creyentes, ya como hermanos en Cristo, como para el capitalismo salvaje, en el cual en aquellas épocas, por la esclavitud al dinero, igual ahora en el sistema como tal, que es, si no obtienes algo, sino ese mercado de consumo que te destroza sin darte cuenta, porque desde pequeño el sistema te está bombardeando. Mira, los escarpines de aquel son mejores que los de aquel, es de mejor marca ese pañal, ese no filtra. Mira el mameluco, y ay no, ese tetero. Y entonces están en una constante satisfacción de deseos. Entonces decía, por ejemplo, ¿cómo llamaba ese señor, hombre? Dijo: el contentamiento del ser humano no está en la satisfacción de sus deseos, sino en la supresión de muchos de ellos. Más o menos dijo eso, mandé esa frase en estos días, un pensador griego. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento, Pablo se lo está hablando a personas que tienen en su mira la eternidad. Ojo pues que no es un escapismo, sino que es completamente real. Si la vida eterna no fuera real, si esos últimos 3 capítulos de Apocalipsis no fueran reales, si esa instancia en la que vamos a estar eternamente con nuestro Dios, en donde ya no habrá acepción de personas, no fuera real, si la resurrección no existiera y el tribunal de Cristo no estuviera para recompensar, entonces sí seríamos los más dignos de lástima. Matémonos consiguiendo cosas, porque entonces esta es la realidad. No, lo que Pablo quiere, Señor. ¿Qué ocurre? Pastores, con micrófono. Es Epicúreo el que está Epicúreo, ok, gracias. ¿Qué fue lo que dijo? Léemela, por favor. El secreto del contentamiento no consiste en el aumento de las posesiones del hombre, sino en la reducción de sus deseos. Eso es muy diferente lo que dije, pero eso es. Bueno, con respecto al sistema de producción de cosas, John Wesley va más allá, y aplicando esto que vamos a mirar, él tiene una máxima de 3 premisas. Dice: trabaja
todo lo que puedas, para que ganes todo lo que puedas, para que puedas dar todo lo que puedas. Una completa emancipación de la esclavitud hacia las cosas y a los sistemas financieros que el hombre se ha inventado, caídos. ¿Correcto? Entonces dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es entender todo, desde el plum, cuando salgo del vientre de mi madre, hasta el plum, cuando me colocan en el ataúd. Y tan claro es, tan sencillo como esto. Pablo dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos ¿qué? Sacar. Tan temporal es que todo lo que me haga falta acá o todo lo que yo consiga acá, aquí se queda, porque ni lo traje ni me lo llevo. Entonces dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, cuando dice ahí sin duda, no es que esté albergando alguna, sino que está dándole, categorizando esto, nada podremos sacar. Este año les recordé hace poco que fui a demasiados velorios para mi buen gusto, y en ninguno fui a velorios de Sisbén para abajo y de Gold para arriba, le cuento pues, y en ninguno de los dos había trasteo de cosas. No había, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar. Con respecto a nuestra estancia en esta vida biológica, dice, así que teniendo, recuerden, Pablo le está hablando a gente que ha renovado su ¿qué? Su entendimiento. Aquí no está que consíguelo, dale, te prestamos con qué, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya hemos salido del sistema y dice, así que teniendo, miren las cosas básicas que el contentamiento exige. Pero es que eso es muy conformismo. No, eso se llama contentamiento, porque vamos a mirar, déjeme avanzar, que en el versículo 17 aparecen hermanos caletísimos, correcto, pero tenemos que entender que Pablo estaba ministrando a una congregación como la actual, en donde había gente que no tenía muchas ventajas financieras y había otros que también desbordaban en la abundancia. Él no está negando esas dos posibilidades. Lo que sí está diciéndole y hablándole al alma, y específicamente a la de Timoteo, para que no se fuera a tomar la piedad como fuente de ganancia, ¿cierto? Le dice, así que teniendo ¿qué? Sustento y ¿qué? A ver, las tres cosas básicas: ropa, comida y techo. Ropa, comida y techo. Nada que ver con el evangelio de las añadiduras. Estamos hablando de una vida digna. La dignidad de una persona está en tener sustento, o sea, comida, vestido y techo. Claro, hay cosas que han avanzado más en nuestra actualidad, y entonces la salud y todas estas cositas. Pero lo que Pablo está hablando es con un hombre consciente de que ha elegido servir a Dios y no a las riquezas. Esta carta está dirigida para personas que tienen eso claro, no para los que no lo tienen claro, porque es una lucha, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Ahora, el comparativo es la gran pérdida. A veces por ganar cosas perdemos lo que realmente vale la pena. Pablo dice, porque los que quieren ¿qué? Enriquecerse, caen en tentación y lazo. No el dinero, sino el amor al dinero, tiene una tremenda cualidad corruptora, corrosiva, corroe el alma y va encegueciendo el ejercicio correcto de la vida clara a nivel espiritual. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas ¿qué? Codicias. La codicia es una autopista del espíritu o de la carne. De la carne. Codicias necias y además ¿qué? Dañosas.
Ya venía algún principio en Proverbios cuando dice: no pongas tus ojos en las riquezas, siendo ellas ningunas, porque se hacen alas como águilas y desaparecen. ¿Qué ocurre cuando el hombre se enfoca en la consecución de cosas para satisfacer sus deseos, en vez de, bien dice otro proverbio, de más estima es el que se gobierna a sí mismo, o vale más el que se gobierna a sí mismo que el que conquista una ciudad? Entonces, el hombre en Cristo o la mujer en Cristo son personas ya realizadas en Dios. Las personas que no conocen de Cristo o que no han renovado su mente se quieren realizar con las cosas, pero yo ya entiendo mi verdadera valía, que es en Cristo, por lo tanto estoy realizado. Como Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir ¿en qué? En la escasez. No me condiciona eso, ni para predicar o dejar de predicar. Esa no es la situación. O para seguir creyendo en Dios, o debo saber siempre que sea cual sea mi situación material, estoy en buenas manos. Porque estoy en manos ¿de quién? De Dios. Yo ya no ando peleando: ay, fue que el Señor me abandonó. No te abandonó. Ay, es que el Señor me ama mucho porque mira todo lo que tengo. No se equivoque. Hijo es hijo e hija es hija de Dios, sin importar la circunstancia temporal por la que esté pasando. Y hablo de temporal, no solamente porque va a durar unos meses o unos años, porque puede durar desde el nacimiento hasta el ataúd. Esa es la temporalidad a la que me refiero. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando está hablando de destrucción y perdición, es de las cosas eternas y del patrimonio eterno al que realmente estamos llamados a cultivar. Y aquí viene la máxima que todos conocemos, pero arrancamos desde ahí sin conocer el contexto. Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Raíz de todos los males. Alguien busque por allá en Eclesiastés capítulo 5, como a partir del versículo 8 o 9, que Pablo era un ávido lector del Antiguo Testamento, y este principio ya existía inclusive en un libro como Eclesiastés, que escribió a propósito ¿quién? Salomón. Mire qué dice Eclesiastés 5 del 8 en adelante más o menos. Por favor, alguien con micrófono, pero prestémoslo a otro. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo encontró ya? ¿Quién lo encontró ya? ¿Quién lo encontró ya? Mauro, Angélica, el que lo haya encontrado. Entonces le va a tocar. Sí. 5:10. Adelante. Quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Mira, ¿y quién lo dijo? Salomón. Y ese sí que tuvo. Interesante que el corazón de Salomón nunca estuvo en el dinero que tenía o en las finanzas que pudo manejar. Pero Pablo va más allá y dice: porque raíz de todos, no dice de algunos. Ahora, cuando está hablando de todos, realmente pues conocemos de males que no vienen por el amor al dinero, pero la gran mayoría, cuando haya un problema, busque dónde está la plata. Aquí verá, en una relación de pareja, en una relación de sociedad, en una relación entre países, en una relación de comercio, en cualquier parte, mire, y va a encontrar. Mira dónde está la plata y va a encontrar por lo general el problema. No en el dinero, sino en la codicia que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque si no ha nacido de nuevo, esa es su esclavitud. Pero si ha nacido de nuevo y no ha renovado su mente, sigue cargando ese marrano en el nuevo Ferrari. Y si ha renovado su mente y ha avanzado, pero quiere devolverse a las cosas, entonces puede caer en cosas dañinas. ¿Por qué? Porque la codicia es supremamente engañosa. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Vuelve y la usa acá, el cual, codiciando a algunos, mire que si es posible avanzar y retroceder. Dice, el cual, codiciando a algunos, dividimos mucho este versículo, porque es que los problemas son grandes. Se extraviaron de la fe. Aquí no está hablando de la fe para conseguir cosas. Aquí está hablando de la fe en la cual el centro es Jesucristo. De la fe en la cual creo en la justicia de Dios puesta en Jesucristo.
que ha venido para darme vida eterna. Nuevamente el versículo es clave, porque tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga muchos carros, para que tenga muchos edificios, para que tenga muchas cuentas, para que tenga mucha prosperidad. No, dice, para que tenga vida eterna. Nos perdemos del centro por el cual Cristo vino. Y además, duele. Y fueron traspasados de muchos dolores, porque ya después de haber perdido, volverse a montar en el bus, parece que no es fácil. Y dice, mas tú, oh hombre de Dios, y con esto quiero empezar a terminar por ahora, mas tú, oh hombre de Dios, ya nos mostró nuevamente qué es lo que le ocurre a aquellos que se apartan tras el amor al dinero y toman la piedad como fuente de ganancia, porque tienen una mente corrupta, privados del conocimiento de la verdad. Pero a Timoteo le dice, Timoteo, tú, y también nos está hablando a nosotros, hombres y mujeres. Cuando habla de hombre de Dios, aquí tenemos que pensar en el contexto del Antiguo Testamento, en donde hombre de Dios es más que una mención, es un título. Elías, una vez hablando con Dios en una situación entre ellos dos, le dijo, cuando estos soldados vinieron de parte del rey a donde Elías, les dice, si yo soy hombre de Dios, que descienda ¿qué? Fuego del cielo y los consuma. Estamos hablando de esa cosa, no del hombre que cree en Dios, sino del hombre que representa a Dios, de la mujer que representa a Dios. Dice, mas usted que representa a Dios, ¿por qué? Porque está puesto al frente del rebaño, eso es lo que está diciendo, huya de esas cosas. Me dice que huya de los que toman la piedad como fuente de ganancia, y ahora que huya del amor que me esclaviza a esas cosas. Huye de estas, esa se aparece. Estela, sí, no, qué bueno que te podamos verificar, qué bueno que podamos verificar. Huye de esta señora. Ahora, no es yo huir de esas cosas y decir, ay, todo lo que me perdí, cómo me gustaba esa marca. No. Si estoy huyendo de esas cosas es porque puedo mirar lo que estoy ganando. Y dice, y sigue la justicia. Ya sabemos que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. No tengo que repetir eso, o remítase a Romanos, que ya está todo respectivamente grabado. La piedad, ¿qué es? Creer en todo lo que Dios ha expresado, y esa vida pía, observando a Dios, es la que me mantiene incólume porque prosigo a la meta del supremo llamamiento. Esa es la piedad. Sigue la piedad. La fe es saber, es muy similar también a esperanza, no sé si aparece esperanza en algunas versiones, pero lo que me está diciendo es, las cosas van a cambiar. No importa cuál sea tu condición actual, las cosas van a cambiar, sea en esta vida o en la ¿qué? O en la venidera. Porque a veces la predicación de las añadiduras, y si yo tomo varios versículos y predico prosperidad, eso se vuelve como el mercado multinivel, solo prospera el que está allá en la cúspide, el resto son peones, ¿correcto? Entonces dice, la fe, ahora, la fe de la que me está hablando es la que la de Hebreos capítulo 11, la fe en Dios. Sigue la fe. Mire que son cosas que en un banco uno no las reciben. El amor, y aquí está hablando del amor ágape, el amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento de amor que usted y yo tengamos hasta antes de nacer de nuevo. La paciencia es la largueza, la capacidad de esperar que Dios se manifieste. La mansedumbre, porque una cosa es ser mansos y otra mensos. Recuerda mucho el carácter de Moisés. Mire, si Moisés no hubiese puesto la mirada en el galardón que le estaba pintando Dios, porque dice Hebreos capítulo 11 que se sostuvo como viendo al invisible. Mire qué bonito esto. En una rebelión como la de Coré, Datán y Abirán en Números capítulo 16, el hombre se sale de la ropa y mata hasta comer del muerto. Pero él estaba viendo una cosa más. O cuando su hermano y su hermana se la montaron en Números capítulo 12 diciendo que había tomado mujer cusita y que si Dios no hablaba también por ellos, y entonces Dios también lo defiende.
o cuando Dios lo manda a sacar el pueblo de Egipto y lo pone a hacerle frente a Faraón con problemas de articulación de voz y todo, o esos 40 años en el desierto sosteniéndose ante Dios, pero también dirigiendo a un pueblo, pero qué pueblo tan maluco ese. La mansedumbre es esa ¿qué dijo el Señor Jesús? Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y tomad mi yugo que es suave, fácil y ligero de llevar. Ese era el yugo del reino, el del nuevo nacimiento. Pelea la buena batalla de la fe. Nuevamente, nos recuerda que hay una guerra, esto es una guerra, y esa guerra es la que tenemos que estar librando, como dice Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 20. Es una batalla en la cual hemos sido colocados en la posición de vencedores. Tenemos un enemigo vencido, Colosenses capítulo 2 versículo 14 en adelante. Unos ángeles que se adhirieron a este ser caído angelical, que también están vencidos, algunos de ellos guardados en prisiones eternas hasta el momento en que sea manifestado su verdadero juicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. La buena batalla de la fe no es solamente arrancar, sino que terminarla bien. De eso se trata. Es que en este asunto, el asunto no es arrancar. Sin ser así, casi que arranca cualquiera, pero termínela pues. Pablo dice, ya en la otra carta, que vamos a ver después, he peleado, he acabado, por lo demás me está guardada la corona tal. Entonces esto sí es posible terminarlo. No es solamente comenzar, hay que terminar, y es una pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, y aquí viene, ¿de qué? ¿Ves? En lo que llevamos de Timoteo tampoco han aparecido promesas de licuadoras o lavadoras. No, ni de bicicletas, nada de eso. Echa mano de la vida eterna, pero acabamos de ver que sí es posible conseguir licuadoras, bicicletas, podadoras, helicópteros, aviones, lo que usted quiera, si tomo la piedad como una fuente de ganancia, porque es que, perdóneme la expresión, mientras haya marranos se vende la guamasa. Entonces, si yo soy un predicador de añadiduras y mi objetivo está en tu bolsillo, yo le hablo a la añadidura tuya. Entonces exploto la codicia que todavía hay en ti para prometerte cosas que se te van a ser dadas, me lucro yo, de pronto hasta te lucras tú si funciona, pero no echo mano ¿de qué? De la vida eterna, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, echa mano de la vida eterna. Pero dejemos por ahora ahí, por favor. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por la oración que hicimos por la sanidad de doña Marina. Y sabemos que dentro de tu perfecta voluntad, tú ya sabes qué ocurrió en ese cuerpo, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias por permitirnos perseverar todos estos años, Señor, abriendo tu palabra para renovar nuestra mente. Hoy la tenemos más clara, porque aunque es el mismo río, no es la misma agua. Y entonces cada vez nos limpias y nos limpias más y podemos echar mano de lo que realmente tú quieres, de la vida eterna. Hemos en estos primeros versos del capítulo 6, mirando la condición de aquellos que solo tienen escasamente techo, alguna ropita y de pronto un poquito de comida, pero más adelante en otros versículos vamos a ver a los que les sobra de todo eso, pero que también son creyentes, porque así como llamaste en aquella época esclavos para que nacieran de nuevo y llamaste amos para que nacieran de nuevo, igualmente llamaste personas de humilde condición en cuanto a lo financiero para que nacieran de nuevo y gente rica para que naciera de nuevo. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque la salvación es para todo aquel que pone su fe en ti, Señor Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.